como cada jueves nos vamos al encuentro de nuestra compañera Juliana González de la DW desde Alemania con toda la información. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas tardes. Hola, Darío, encantada de saludarte desde aquí, desde Berlín. Bueno, novedades importantes en una de las tramas, te diría, de esas tramas de entre lo policial y lo geopolítico, ¿no? Como fue la voladura de justamente el gasoducto Nord Stream 2, que iba a ser la obra que iba a terminar de sellar esta alianza energética entre Rusia y Alemania, pero que claro, quedó en el medio de esta guerra brutal por la invasión a Ucrania. Contanos las novedades que ha habido en este caso, porque me parece que son más que interesantes. Bueno, Darío, sin duda, es un tema que Alemania lo ha ocupado por mucho tiempo. Tenemos que situarnos primero, año 2022, mes de febrero, inicia esa invasión y por supuesto se paraliza la apertura de ese gasoducto Nord Stream 2, que era mucho más moderno que el primero, con mayor capacidad, desde donde Alemania recibía ese gas ruso. Se queda suspendida esta obra y ahora nos movemos al mes de septiembre de ese mismo año y ocurre lo que para muchos resulta imposible. Hay una voladura, como tú bien lo mencionas, en el mar Báltico, un mar en el que está custodiado básicamente por países como Alemania, como Dinamarca y como Suecia, y de repente no se sabe nada más. Empieza a haber una cantidad de especulaciones que nos acompañan hasta el día de hoy de quién pudo haber sido el autor material, quién pudo haber sido el autor intelectual. Lo cierto es que dos países de estos, que son Suecia y Dinamarca, deciden cerrar esas investigaciones al no encontrar ninguna pista que sea convincente, mientras que Alemania sí siguió esa investigación, y lo que se dio a conocer precisamente esta semana, Darío, es que se emitió una orden de captura en el mes de junio, estamos en agosto, contra un hombre que se llama Volodymyr Z. En Alemania no se usan los apellidos cuando es una persona que es simplemente sospechosa, y se sabe que era un instructor de buceo de origen ucraniano que estaba viviendo en Polonia, y las autoridades polacas han dicho que no lo han podido apresar porque este hombre se devolvió en el mes de julio a Ucrania, y en ese entonces esa orden de captura no había llegado hasta la frontera y por eso no lo pueden apresar, mientras que sus otros dos compañeros de ese entonces, las otras dos personas que habrían estado con él, pues no tienen ninguna orden de captura. Y lo más reciente, además, Darío, es que Volodymyr Z ha dicho ante los medios, hasta ante un grupo de medios, que él A, no conocía de esa orden de captura, y B, no era la persona que estaba en esa embarcación conocida como Andrómeda cuando ocurrió esa explosión. A ver, Juliana, varias cosas, porque es un tema muy delicado, obviamente, porque se trata de un ciudadano ucraniano con todo el esfuerzo que está haciendo Alemania para defender a Ucrania, con armamento, con logística. A ver, primero, ¿cómo llega, digamos, se llega justamente a este hombre? ¿Qué tipo de pruebas son las que se han conocido, si es que se ha conocido alguno? Y segundo, y relacionado con esto, ¿hay una hipótesis respecto de si este hombre actuó solo o pudo haber actuado instigado por el propio gobierno o sectores de las Fuerzas Armadas ucranianas? Bueno, Darío, es que ahí volvemos a ese terreno de las especulaciones, donde eso es uno de los asuntos que resuena y ha resonado hoy, este jueves, aquí en Alemania, sobre hasta qué punto, si era este hombre, porque lo que se habla es de un trío donde estaba este instructor de buceo, otra persona amiga de él que trabajaba también en esa misma escuela de buceo, y una tercera persona. Esas tres personas alquilaron una embarcación, un yate, aquí en Alemania. Por eso es que Alemania está muy metida en toda esta historia. Lo alquilaron aquí con documentación falsa. En esa nave habrían transportado los explosivos, de eso sí hay rastro. ¿Cómo se llega hasta este hombre? Es un tema que sigue siendo una incógnita. Empecemos con que ya se había emitido en junio esa orden de captura y apenas hasta ahora se conoce, y el asunto central en este momento es si había conocimiento o no, por ejemplo, de algunos de los generales ucranianos. Es un tema que se ha especulado aquí en el Berlín político en el día de hoy, pero por el otro lado, lo que sí está muy claro fueron las declaraciones del vocero del gobierno alemán,
que aseguró que esta situación, ¿no?, esta orden de captura contra un ciudadano ucraniano que aparentemente estaría involucrado en este hecho, no cambia ese apoyo irrestricto de Alemania por Ucrania, porque la situación es tan clara como que Ucrania está siendo instigado y está siendo agredido por Rusia, violando toda y cualquier norma del derecho internacional, y por eso Alemania precisamente va a seguir de parte de Ucrania. Vamos a ver qué pasa con los resultados, pero esa es la información a esta hora, Darío. Bueno, Juliana, tema muy interesante que muestra realmente hasta qué punto Alemania ha sido el país más afectado de toda Europa por esta decisión de Rusia de invadir Ucrania, y lo difícil que es la situación en la que ha quedado. Esto está cada vez más claro. Impecable como siempre, Juliana. La seguimos la semana que viene. Así será, Darío. Hasta la próxima semana. Cuídate.